Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comentar la situación de Alemania entre el Tratado de Versalles de 1919 y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos a intentar trazar un breve resumen de cómo Adolf Hitler llegó al poder casi siendo nadie, casi siendo un auténtico desconocido. Lo primero que tenemos que repasar, más que comentar, es cómo estaba Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Alemania era una de las perdedoras, era la mayor perdedora de esa Primera Guerra Mundial y nos encontramos en 1919 con un tratado de Versalles que la deja totalmente hundida. ¿Hundida por qué? Básicamente porque los vencedores, en especial Francia, decidió en ese tratado de Versalles, en el que no dieron ninguna opción de negociación a Alemania, desposeerla de territorio rico en minas de carbón, territorio rico minerales, etcétera, decidió desposeerla también de una parte importante de su economía con unas sanciones increíbles y también a nivel militar. A nivel militar le hizo una serie de prohibiciones, como por ejemplo prohibición de tener más de 100.000 efectivos, prohibición de armamento pesado, etcétera, que dejó pues prácticamente inoperante a Alemania. Como consecuencia tenemos una depresión absoluta en la economía alemana, por supuesto, incluso llegando en 1932 a tener el país 43% de paro, y además teníamos una sociedad que, por un lado, obviamente estaba deprimida en tanto que su economía estaba hundida, y por el otro tenemos una población que se siente humillada ante lo que había pasado. Humillada por un lado y enfadada, humillada por un lado con Europa por lo que acababa de pasar, por ese Tratado de Versalles de 1919, y por el otro también cabreada y desde el interior con los partidos tradicionales alemanes, con lo que serían los partidos de Weimar, es decir, el Partido Socialdemócrata, el Partido Conservador, a los que culpaban de alguna manera de la situación que estaban viviendo y también de haber, entre comillas, aceptado ese tratado de Versalles que, bueno, pues que entendía la práctica totalidad de la ciudadanía, que había humillado a la sociedad alemana. En este contexto vemos una subida de los partidos de extremos, es decir, por un lado el Partido Comunista y por otro el Partido Nacionalsocialista, el Partido Nazi. En los años 20 pues ven cómo sus apoyos se incrementan bastante, en detrimento, obviamente, de los partidos tradicionales, el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador. Dejando por un momento de lado el Partido Comunista, vemos cómo en el Partido Nazi la figura de Adolf Hitler cada vez cobra más presencia. Es decir, estamos hablando de un líder prácticamente desconocido tras la Primera Guerra Mundial, a alguien que en los primeros años de la década de los 20 comienza a ser muy conocido, muy respetado y muy apoyado en Alemania. Adolf Hitler se inspiraba en Benito Mussolini, en el líder italiano fascista Benito Mussolini. Tanto es así que en 1923, con la idea de que la única manera de llegar hasta el poder era a través de un golpe de Estado, precisamente protagoniza un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fracasa y Adolf Hitler es condenado por ese golpe de Estado a pasar 5 años en prisión, de los cuales al final solo cumple unos meses. Precisamente durante su estancia en prisión empieza a preparar las estrategias que realmente después le llevarán al poder. Entre esas estrategias, entre todo lo que prepara dentro de la prisión, se encuentra una de sus obras, o su obra más famosa, Mi lucha, Mein Kampf. Pasados esos meses en prisión, volvemos a unos mítines, a una presencia en las calles del partido nazi muy ruidosa, envuelta siempre en la crispación, en la violencia, tanto en los discursos como en realmente violencia física, sobre todo contra rivales políticos. Joseph Goebbels, que al final se hizo famoso por ser el ministro de la propaganda de Adolf Hitler, ya en esa época pensaba siempre estrategias para darse más a conocer en el partido nazi. Incluso esas estrategias pasaban por la intimidación, por la violencia. En eso, digamos que no había problema para Goebbels y para muchos de los dirigentes del partido nazi, en que la idea era darse a conocer cuanto más mejor. Y era una idea que funcionaba realmente, tanto el Partido Comunista como en especial, que es lo que estamos tratando aquí, el partido nazi, incrementaban votos. Estaban viendo, sobre todo de 1925 a 1930, cómo incrementaban mucho su presencia en parlamentos regionales, locales, etc. Es decir, la estrategia estaba funcionando. La estrategia funcionaba tan bien que incluso en 1930-1931 se podía decir que el Partido Comunista y el Partido Nazi estaban acumulando más de la mitad de los apoyos electorales, con un Partido Socialdemócrata y un Democristiano que no eran capaces de dar respuesta a la sociedad ante un discurso fácil, bueno, un par de discursos, el comunista y el nazi, discursos
fáciles que prometían básicamente el salir de esa situación cuanto antes. En el caso de los nazis también el recuperar el orgullo alemán, ese orgullo que Europa les había quitado, que los partidos tradicionales les habían quitado. Bueno, el triunfo de toda esa idea llegó a principios de 1932, con la victoria en las elecciones generales por parte de Adolf Hitler y del partido nazi. Victoria que se tradujo en ser primera fuerza, no con mayoría absoluta, pero sí primera fuerza. Como respuesta a eso, lo que se le ofrecía, ante el miedo también de las ideas de Hitler y del partido nazi, lo que se les ofrece al partido nazi es, desde la oposición, ser vicecanciller. No se le ofrece ser canciller porque la oposición en lo que estaba de acuerdo es que no se podían permitir a un partido nazi gobernando en Alemania. Obviamente Adolf Hitler pues se niega, él tiene una ambición de poder que va mucho más allá de ser vicecanciller y de estar a las órdenes de un canciller que no fuese del partido nazi, obviamente. Entonces se niega y lo que tenemos en Alemania es en noviembre de 1932 una repetición electoral. Una repetición electoral que nos lleva a unos resultados muy parecidos. El partido nazi en primera posición sin conseguir la mayoría absoluta. Finalmente, el canciller en ese momento, Papen, se da cuenta de que la realidad es la misma, de que la oposición no se va a poner de acuerdo para contrarrestar la opción de partido nazi como partido gobernante. Finalmente, Papen lo que decide es ofrecerle la cancillería a Adolf Hitler, más que nada resignado a que no había otra opción. Eso sí, a condición de que él fuese el vicecanciller. Pensaba Papen, decía la oposición, y él lo pensaba, que conseguiría controlar a Hitler desde la vicecancillería. En ese sentido, Hitler no tuvo ningún problema en aceptar porque era consciente de que ahora sí tendría la posición de canciller. Pocos meses después de estas elecciones de noviembre del 32, ya en 1933, el Reichstag arde. Se sospecha que han sido los comunistas los que han hecho arder el Parlamento alemán. Es más, obviamente no hay una acusación oficial sobre los nazis, pero lo que se sospecha es que ellos han cogido a los comunistas como chivo expiatorio. Con la excusa de que los comunistas han conseguido quemar el Reichstag, el Parlamento alemán, lo que pide Hitler al Parlamento alemán es firmar una ley habilitante. La ley habilitante, que finalmente se aprueba, concedió a Adolf Hitler plenos poderes para decisiones muy importantes. Es decir, Adolf Hitler en 1933 ya había conseguido no tener que pasar por el Parlamento para tomar las decisiones más importantes. Esta deriva autoritaria que comenzaba con la ley habilitante se tradujo también en que Hitler pronto empezó a no cumplir las directrices que se habían marcado desde el Tratado de Versalles a Alemania. Obviamente empezó a incumplir todas las cuestiones económicas, todas las cuestiones también relacionadas con el tema de los efectivos militares, etc. Y Alemania se estaba empezando a poner en contra, obviamente, de los países que sí habían ganado esa primera guerra. Ante esta deriva autoritaria de Hitler, los aliados, es decir, el Reino Unido, Francia, tiene una tibia respuesta. No hay realmente una respuesta, una condena, una sanción contra Alemania, y viendo esta respuesta, Adolf Hitler decide en 1938 anexionarse Austria, que ya sabéis que desde el final de la Primera Guerra Mundial había dejado de ser el Imperio Austrohúngaro. ¿Cuál fue la respuesta de Francia, del Reino Unido, ante tal anexión? Pues a lo contrario de lo que podríamos pensar, volvió a ser bastante tibia. En realidad, en vez de pensar una estrategia en común para atacar a Alemania, lo que decidieron es, cada uno por su lado, firmar tratados de no agresión con la propia Alemania, como diciendo: bueno, lo que vamos a hacer es perdonarte esto que has hecho de la anexión a Austria, mientras a nosotros no nos agredas, no nos invadas, etc. En esta negociación hay que tener en cuenta también que Checoslovaquia consiguió que Francia y el Reino Unido, en esos tratados de no agresión, también incluyesen a Checoslovaquia. Básicamente, lo que quiero decir es que cuando Francia firmó un tratado de no agresión con Alemania, dijo: no me vas a agredir a mí, Francia, pero tampoco a Checoslovaquia. Y lo mismo pasó en el caso del Reino Unido. Lo curioso es que Hitler no hizo caso a esa cláusula de Checoslovaquia y a finales de 1938, principios de 1939, Alemania invadía el noroeste de Checoslovaquia, obviamente, pues básicamente incumpliendo esos tratados que había firmado con Francia y el Reino Unido. La pregunta es obvia: ¿qué hicieron Francia y el Reino Unido? Pues de nuevo, reformular de alguna manera esos tratados de no agresión, como diciendo:
vale, has incumplido esto, pero vamos a seguir con este tratado de no agresión. Te vuelvo a perdonar este incumplimiento, pero sí cumples realmente con no agredir ni al Reino Unido ni a Francia. Pero Hitler realmente no se detiene. En 1939, tras el episodio de Checoslovaquia, ya está con el punto de mira en Danzig, en ese momento una provincia, una región polaca. Era una región polaca que pertenecía a Alemania antes del Tratado de Versalles y Hitler la quería recuperar. En parte por el orgullo de era una región mía y la quiero recuperar, en parte también por su riqueza en minas de carbón. Curiosamente, otro de los aliados que no habíamos comentado hasta ahora, en este caso Rusia, firma un tratado con Alemania al ver ese movimiento hacia Polonia. Sí, de no agresión con Rusia, pero sobre todo de apoyo a lo que estaba haciendo Hitler en Polonia. Es más, ese tratado lo que decía es: yo, Rusia, te voy a apoyar a ti, Alemania, en lo que estás haciendo en Polonia, si a cambio luego no repartimos el territorio que vayamos a invadir en Polonia. Hitler acepta de buen grado porque estaba ganando un aliado, o dicho de otra manera, se estaba quitando un problema de en medio. Eso sí, Francia y el Reino Unido esta vez sí que dicen basta y ven en Polonia una amenaza real de que el imperio que está creando Hitler se los vaya a comer, los vaya a engullir a ellos, a Francia y el Reino Unido. Finalmente, en 1939, ante la amenaza de esa invasión alemana en Polonia, deciden declararle la guerra a Alemania. Lo que estaban diciendo Francia y el Reino Unido es que no se podían permitir una invasión alemana en Polonia, básicamente por cómo de grande y qué amenaza supondría Alemania en ese momento. Por tanto, en 1939 ya tenemos la declaración de guerra de Francia y el Reino Unido contra Alemania. ¿Os acordáis de Rusia firmando un tratado con Hitler? Bueno, Rusia ve a sus antiguos aliados declarando la guerra a Alemania y decide cambiar de bando. Es decir, volverse a posicionar a favor de de Reino Unido y de Francia y declararle la guerra también a Alemania. Tenemos ya casi conformada esta Segunda Guerra Mundial, en la cual solo nos falta ver cómo Japón, a partir de 1940, interviene en favor de Alemania, esta vez castigando objetivos estratégicos de Estados Unidos en el Pacífico. Por cierto, este castigo, este ataque contra objetivos americanos en el Pacífico fue lo que realmente motivó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hay que destacar lo crucial que fue la intervención de Estados Unidos también en la guerra en el continente europeo. A Hitler los primeros años de guerra no se le habían dado nada mal. En un año había conseguido invadir Holanda, Bélgica y obviamente Francia, en esa imagen mítica de Hitler paseando por los Campos Elíseos de París. El intento de invasión del Reino Unido con ese bombardeo sobre la ciudad de Londres fracasó, pero sin embargo no fue ese fracaso, sino la intervención, la ayuda de Estados Unidos, como había sucedido en la Primera Guerra Mundial, la que fue determinante para que las potencias aliadas, Rusia, o la Unión Soviética en ese caso, Francia y el Reino Unido, acabasen derrotando a Alemania. Aunque no me quería centrar en esto en este vídeo, ya sabéis que la Segunda Guerra Mundial realmente termina en 1945 con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en Japón y la rendición de Japón. Pero realmente en 1944, un poquito antes, unos meses antes, Alemania ya había rendido ante las potencias aliadas, ya sabéis, en el búnker ese suicidio conocido de Adolf Hitler y la llegada de las tropas soviéticas, francesas, del Reino Unido y de Estados Unidos a Berlín.